Bueno, nos queda abordar el último tema, en este caso, que es los efluentes. Así como el Código Alimentario Argentino establece límites, es decir, establece valores de referencia para el agua de consumo humano, existen legislaciones que establecen valores de referencia para los efluentes cuando van a ser vertidos en cuerpos de agua. Es decir, yo no puedo volcar efluentes en cuerpos de agua sin tratamiento previo. Para ello vamos a comenzar a mencionar un poco las legislaciones que abarca esta temática. El decreto 351 del 79 habla de los efluentes deberán ser evacuados a plantas de tratamiento según la legislación vigente en la zona de ubicación del establecimiento. Otra de las legislaciones vigentes son el decreto el decreto 2125 del 78 y la ley 5965. Todas estas normativas pertenecen a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué las menciono? Porque normalmente La Pampa utiliza normativas provenientes de la provincia de Buenos Aires. En La Pampa nosotros vamos a encontrar la Ley Provincial 1914. Dentro de esta ley provincial que habla todo lo que tiene que ver con el ambiente, hay 3 artículos que mencionan a los efluentes. Dentro de estos 3 artículos se habla de los límites que deben cumplirse para que el efluente pueda ser vertido de forma correcta dentro de ese cuerpo de agua. Esos límites se encuentran especificados dentro del decreto 2793. Este decreto, por ejemplo, tiene un primer cuadro que habla de los desagües a conducto pluvial abierto, curso de agua superficial elemental cerrada y cursos de agua no permanentes. Es decir, las características que deben cumplir los efluentes para ser vertidos en un desagüe pluvial abierto, por ejemplo, o en un curso de agua superficial. El efluente tiene que salir, es decir, tiene que tener un tratamiento y de esa forma tiene que cumplir con estos valores. Y estos son los parámetros de mayor importancia que se deben considerar que se deben considerar y deben ser analizados en un efluente. Por otro lado, dentro del mismo decreto hay otro cuadro que habla de cuando el efluente es vertido en desagües o pozos. Y en este caso hablamos que también vamos a encontrar valores máximos para distintos parámetros, los cuales deben ser analizados. Vamos a comenzar a definir algunos de los conceptos más importantes como qué es contaminación. La contaminación es la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas, gaseosas o mezclas de ellas que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo y o afecten la sanidad, la higiene o el bienestar público. Otro de los conceptos importantes es qué es un efluente, que es todo residuo gaseoso, líquido, sólido, mezclas de ellos, que fluyen a un cuerpo receptor. Dentro de los efluentes nosotros vamos a mencionar a los efluentes líquidos. Los efluentes líquidos obviamente generan o originan, dan lugar a una contaminación cuando se vierten a los cuerpos de agua si no se adoptan las medidas necesarias para impedir esa contaminación. No podemos verter efluentes sin un tratamiento previo. Tenemos distintas fuentes de contaminación. Se pueden enunciar varias fuentes de contaminación atendiendo a aquellas que resulten de la acción del hombre siendo las más importantes. Una fuente de contaminación son los desagües cloacales, los desagües pluviales, los industriales, los desagües a temperaturas elevadas y las descargas sólidas. Nosotros vamos a hacer hincapié en los desagües industriales. Los desagües industriales juntos con los cloacales son los que mayor contaminación generan, es decir, son desagües que sí o sí tienen que ser vertidos en los cuerpos de agua receptores con un tratamiento previo. Obviamente que en este caso va a depender del tipo de industria, la naturaleza de la contaminación y la cantidad de residuos producidos por la misma. Por eso vamos a mencionar distintas industrias, en este caso hicimos hincapié en industrias alimentarias, que son las que en su gran mayoría generan una contaminación más significativa que el resto. Obviamente vamos a comenzar hablando de los frigoríficos,
que producen aguas con alto contenido orgánico y obviamente genera un aumento de la demanda biológica de oxígeno. Y obviamente también se puede contener patógenos. Por otro lado, tenemos otra de las industrias que también genera una contaminación apreciable a los cuerpos de agua, es decir, hace uso del agua y por lo tanto genera un efluente eh, dentro de esta industria, es la industria láctea, que también genera grandes cantidades de residuos orgánicos que obviamente deben ser tratados antes de vertirse en los cuerpos receptores de este efluente. Otra de las industrias es la industria de elaboración de comidas y bebidas que producen altos niveles de residuos y efluentes con carga orgánica. Los contaminantes generalmente vamos a hablar de aceites, grasas, coliformes sólidos suspendidos y comprometen la demanda química de oxígeno. Ahora vamos a comenzar a mencionar los tratamientos que deben llevarse a cabo para que los efluentes se conviertan en aguas que puedan ser vertidas en los cuerpos receptores sin que existan problemas. El tratamiento de efluentes de las aguas residuales puede definirse como una serie de pasos que busca eliminar componentes físicos, químicos y biológicos del agua con el fin de descontaminarla y que de esta forma pueda ser reutilizada. Vamos a mencionar el primero de los tratamientos, que es el tratamiento primario y es el más básico, digamos. Se centra en reducir la suspensión de los sólidos, además de prepararla para la siguiente fase por medio de la neutralización y homogenización de las partículas. Su principal objetivo es remover sustancias que estén sedimentadas o flotando. Básicamente también se utilizan mucho piletas de decantación. Lo que hace es también dejarse el agua quieta para que todos los sólidos suspendidos que estén en esas aguas decanten y caigan. Y se eliminan obviamente en el tratamiento primario sólidos más groseros que puedan estar flotando, que puedan hallar o que puedan haber quedado dentro de ese cuerpo de agua. Luego continúa un tratamiento secundario, que es el encargado de la reducción de compuestos orgánicos por medio de procesos biológicos. En este caso vamos a hablar de una degradación de la materia orgánica por procesos biológicos que involucran microorganismos aerobios y anaeróbicos. Se busca reducir aún más la contaminación orgánica y los microorganismos o los procesos aerobios se realiza por medio de la introducción de oxígeno en las piletas o tanques donde están en contacto con el agua residual y de esa manera los microorganismos lo que hacen es consumirse toda esa materia orgánica y producen la eliminación de productos nitrogenados, lo cual en la cantidad que se introduce dependerá de la planta de tratamiento. Por otra parte, el proceso anaeróbico resulta ser el contrario del aerobio. En las piletas, donde se colocan los efluentes, lo que se hace es retirarse todo el oxígeno de esa pileta y se generan reacciones fermentativas que transforman el resto de la materia orgánica que queda en energía y dióxido de carbono. Y el último de los pasos o el último de los tratamientos que se llevan a cabo es el tratamiento terciario, que es la eliminación de contaminantes recalcitrantes con el fin de reutilizar este recurso hídrico. El objetivo de este tratamiento es la eliminación de fósforo, la eliminación obviamente y nuevamente siempre se busca sacar todos los sólidos en suspensión posible y que de esa manera se establezca, es decir, cuando yo saqué toda la materia orgánica presente, se disminuya notablemente la demanda bioquímica de oxígeno. En este caso, la demanda bioquímica de oxígeno hace referencia a la cantidad de oxígeno que yo necesito para que toda esa materia orgánica desaparezca. Entonces, cuanto más materia orgánica haya en un cuerpo de agua, mayor va a ser la demanda de oxígeno que voy a tener para oxidar, digamos, toda esa materia orgánica. Muchas veces tenemos la DBO que tiene que ver con la demanda. La DBO es el oxígeno expresado en miligramos por litro que una muestra en estudio consume en la descomposición de la materia orgánica por acción microbiana aeróbica. En este caso se deja en un lapso de 5 días a una temperatura ambiente y se registra cuál es el consumo de oxígeno.
Eso tiene que ver con la demanda bioquímica de oxígeno. Por eso se menciona mucho y es uno de los parámetros, hasta te diría, más importantes para evaluar en los efluentes el DBO, porque tiene que ver fundamentalmente con esta demanda de oxígeno para consumir y reducir toda esa materia orgánica que los efluentes tienen la particularidad de verter en los cuerpos de agua y de esa forma se lograría un tratamiento efectivo eh, y se buscaría reducir la materia orgánica presente.